Pues sí, nos quedamos en el disco News on the World. Para concluir, un disco muy padre. Ahí mis piezas favoritas son, paradójicamente, no es We Will Rock You ni We Are the Champions. Las que más me gustan son Get Down, Make Love. Muy pesada esa, muy sabrosa. Muy experimental. Muy experimental. Y la de Shihartak, que es muy punketo. Hablando de eso, hablando del punk, cuando estaban grabando ese disco en los estudios de grabación, sí, no ahí metidos, los Sex Pistols consiguieron en ese estudio para grabar también su clásico disco Nevermind the Bollocks, que me parece un disco muy bueno. A mí me encanta ese disco. Entonces llega el señor Sid Vicious, ¿no? Que viene siendo la imagen perfecta, ¿no? Del punk, y se acerca donde estaban grabando los de Queen y se le ocurre gritar, ¿no? ¿Qué? ¿Sigues trabajando con introducir el ballet en el rock, no? Y Freddie Mercury le salió lo masculino. Ahí sí le salió lo machín. Ahí sí le salió lo machín, le salió lo masculino, y lo agarra de la chaqueta, ¿no? Lo agarra de la chamarra, ¿no? Y le dice, sí, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Y lo empuja. Lo bota fuera del estudio. Lo bota fuera del estudio, y el otro pues se queda sorprendido por la reacción de Freddie, ¿no? Entonces, Sí, muy bravo en sus drogas, pero no ya a la hora de lo mero no tanto. Y bueno, hay que entender que también era el mito y la imagen de Sid Vicious. Sid Vicious, bien lo decía Johnny Rotten, ¿no? Que ese cuate no era capaz de pegarle ni siquiera una bolsa de papas, ¿no? Era un niño. O sea, era un chamaco rebelde, nada más. Tenía 19 años cuando hizo eso. Pues digo, ¿qué podemos esperar? Pero pues bueno, y salió el temperamento de Freddie, ¿no? Salió el lado maligno de Freddie Mercury, cosa que me pareció muy gracioso, ¿no? Que la reina, ¿no? De la música fresa, entre comillas, ¿no? Pusiera en su lugar al rey de la música gruesa, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta que no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces ese disco a mí me parece muy bueno. Es un excelente disco. Es un paso adelante estéticamente, pero musicalmente es el más sencillo. Es un disco mucho más simple, no es tan complicado como los anteriores, ¿no? Y para el siguiente disco tuvieron un problema ellos. ¿Qué hacemos? Un disco con la propuesta de News on the World es como repetirnos, o en su defecto regresamos a la época del Night Opera. Entonces, ¿qué hacer? Fue un disco que tuvo un problema en cuestión conceptual y en cuestión musical. ¿Qué podemos hacer? Y tomaron la decisión más sabia, ¿no? Dejar que salga el disco como vaya saliendo, lo vamos grabando. Déjalo fluir, ¿no? Y es el famoso disco Jazz. Este disco aparte trae su escándalo incluido. ¿Por qué? Porque era la primera vez que Queen utilizaba un agente externo para promocionar un disco. En este caso es un póster de unas chicas que salen en bicicleta, ¿no? Que no tiene nada de pornográfico, la verdad. Salen desnudas, pero no se ve nada gráfico. Yo tengo la fortuna de tener la primera edición de ese disco en LP, y tengo el póster, incluso ya está más viejo que yo, pero ese fue el primer disco que yo oí de Queen, ¿no? Igual yo, y lo confundía yo mucho con el trabajo de A Night at the Opera. A mí me pasó un detalle interesante. Yo ya conscientemente dentro del rock, la primera pieza que escuché de Queen, sabiendo que era Queen, fue Another One Bite the Dust. Ese clásico éxito, me encantaba esa pieza. Entonces yo, chavito, se me ocurre decir, bueno, quiero comprar un disco de Queen. No, por un lado Another One Bite the Dust, era un sencillo de 7 pulgadas de 2 piezas, ¿no? Por un lado Another One Bite the Dust, y el reverso estaba Dragon Attack, pesada, una pieza pesada, ¿no? Entonces dije, guau, voy a comprar un disco de Queen. Compro el Jazz sin querer, porque dije, bueno, serán ellos. Ahí debe de venir esa pieza. Si no precisamente, dije, bueno, ha de estar tan pesado como Dragon Attack, que era la pieza que me gustaba. Y empieza con un Ibrahim, o sea, una pieza completamente afuera. Dije, oye, me equivoqué de disco, de grupo. O es un disco equivocado, ¿no? Sí, otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto, cabrón? No, luego vienen baladas, luego vienen unas piezas así raras, unas pesadonas. Fat Bottom Girls, que es el tema del disco, ¿no? Yo así como que...
¿qué onda, no? Es que no entendía yo el concepto de Queen, los estaba descubriendo. Y los descubrí con su pieza más popular en la época y con la más pesada en su época, ¿no? De ellos. Pero bueno, entonces sale este disco. Mis piezas favoritas ahí son varias. Me gusta mucho Mustafa, que es con la que abre el disco. Me gusta mucho esta de Don't Stop Now, que esa pieza habla de las vivencias de Freddie, ¿no? Sus excesos. Es cuando él empezaba a disfrutar la vida, ¿no? No me pares ahora, ¿no? Él empezaba ya mucho a hablar de que él quería vivir a lo grande. Al top. Así. Al top. Todo momento, cada segundo de su vida tenía que vivirlo. Sí, a lo grande. A lo grande. Sí, muy festivo el Freddie, sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una pieza buenísima, no me acuerdo el nombre, es la primera del lado 2, bueno, en el LP, que también tiene mucha connotación death metal. Me recuerda mucho a la pieza de Batalla de Ogros, por el trabajo guitarrístico de Brian May, ¿no? Sumamente técnico, con mucha multiescala, trabaja mucho las escalas, muy padre, ¿no? Perfecta, una pieza perfecta, muy agresiva, ¿no? Y la siguiente pieza es una balada, ¿no? O sea, eso es también lo grande de esos Queen. Contrastes. Ellos ahí sí deliberadamente se influyeron mucho en los Beatles, ¿no? Que no fueron grupos con ¿cómo se llama? Completamente predecibles. Cada pieza tenía su propia historia, tenía su propia estética, su propio estilo, sonido, todo, ¿no? Por eso me confundí con ese disco cuando lo oí la primera vez. No, la gira que realizan ahí es tremenda, es muy padre gira, o sea, fue una de las giras exitosas cuando llegan a Estados Unidos ya como grandes, llenando estadios en Estados Unidos, ya cuando Estados Unidos los reconoce de alguna manera. No, el siguiente disco es buenísimo, es el en vivo, el Light Killers, que viene una versión satánica de Brighton Rock, satánica, padrísima, un trabajo de guitarra de Brian May con eco. Siempre que se habla de eso, de los discos en vivo clásicos de esa época, queda poco mencionado el Killers. Es un discazo. Sí. Es un discazo. Sí. De lo mejor en vivo que hay en aquella época. Álbum doble con N cantidad de fotos. Muy bonito disco, un Queen bastante pesado, bastante dominante, ¿no? El panorama. Y bueno, llegamos al top de la carrera de Queen cuando está el disco en vivo. No necesitaban grabar en ese verano porque no era necesario, tenían el en vivo afuera, y se les ocurre meterse al estudio sin ninguna idea, a ver qué hacemos, ¿no? Y ahí sale el primer número, el segundo número 1 de Queen, no sé cuántos números uno haya tenido en Estados Unidos, Crazy Little Thing Called Love, ¿no? Que pega el top hasta arriba de las listas de publicidad de éxitos, ¿no? Un Queen muy diferente. Algo también muy interesante de ellos es que siempre se adaptaron a sus tiempos. O sea, no fue un grupo vetusto ni un grupo nostálgico, siempre fueron a sus tiempos. Iban cambiando constantemente. Sí, se cortan el pelo, excepto Brian, se lo cortó un poquito, los demás se cortaron el cabello. Freddie Mercury con una imagen de super macho, es como se deja el bigote, ¿no? Que por cierto muchos el mundo gay no le gustó la idea, ¿no? Incluso se comenta que en esos conciertos le aventaban navajas de rasurar, ¿no? Para decir, oye, córtate el bigote, ¿no? Pero él a sus tiempos, es cuando también el gay toma esa imagen de bigote y muy masculino, ¿no? Paradójicamente, mucho en la época cuando Rob Halford es cuando más sale vestido de gay, ¿no? Con sus tachas y todo esto en el British Steel. Cierto. ¿No? Y de ese disco viene la siguiente aportación de Queen, en este caso Dragon Attack, que está considerada la primera pieza funk metal. Es una pieza funky para bailar, pero metalera. Tengo una historia particular con esa pieza. Yo cuando vi esa pieza, ahí fue donde aprendí a distinguir cada instrumento. La parte central de la pieza viene primero un solo de batería, con el ritmo atrás. Sí, esto es batería. Luego viene un solo de bajo, guardando el ritmo, sin perder el ritmo. Por cierto, un sonido muy bonito, ese sonido de bajo a mí me gusta mucho, muy limpio, ¿no? De John Deacon. Y luego viene un solo de guitarra.
Dije, qué interesante. Ahí es donde empieza a apreciar cada uno de los instrumentos individualmente. Este es bajo, este es guitarra, esta es batería, ¿no? Una pieza altamente recomendada, chicos, por ahí escúchenla para que vean lo que es el funk metal, ¿no? No, lo que le llaman funk metal ahora, ¿no? Y de ese disco, pues esa pieza es la que más me gusta. Y no es un disco así que diga yo, wow, me sorprende. No es de lo que más. Sin embargo, hace rato en casa estaba yo escuchando mi Greatest Hits de ellos, ¿no? Y escuché las piezas de ese disco y me gustaron. Dije, órale, pero ya es más una connotación nostálgica, ¿no? Y bueno, en ese exacto momento, el grupo Topa, El Cielo, es el grupo más importante del mundo en ese momento, el más importante. Ninguna banda tenía la popularidad de Queen en ese momento, ¿no? Y nos dan la grata noticia de que vienen a México. Yo, chamaco de 13, 14 años, no lo podía creer. 14 años tenía. Y lo más interesante es que vienen a Puebla. O sea, cancelaron el concierto del DF y de Guadalajara. Solo se presentaron en Monterrey y Puebla. Lógicamente, ya se imaginarán la clase de salvajes que vinieron al concierto del DF, del sureste de México, de Guadalajara. Hordas enteras. Nunca, o sea, yo llegué a las 11 de la mañana al Estadio Zaragoza. Total que entramos a las 8:30 de la noche. Así de grueso estaba. Y cuando llegué a las 11 de la mañana, ya había miles de personas esperando afuera. Aquí, bueno, pues ya viene el dato personal. Yo tuve la oportunidad de conocer al Federiquito Mercurio, ¿no? Resulta que estábamos esperando ahí toda la bola, ¿no? Fumando mota, porque eso sí era de ley. Había punks, había progresivos, había metaleros, había de todo. Hasta los que no les gustaba Queen estaban presentes. Estaban presentes, así de sencillo. El boleto costó en ese entonces 300 pesos de aquellos pesos, que era el equivalente ahorita ¿qué te gusta? 150 pesos, 200 pesos, era muy económico el boleto, por eso llegó toda la bola. En el concierto, fíjate, el concierto de Queen costó 300 pesos de aquellos pesos. El concierto de Police cuando vinieron, que fue en la misma época y fue en un lugar cerrado, en un lugar exclusivo, el boleto costó 1,000 pesos de aquellos ¿Qué pesos. diferencia? Por eso en el concierto de Police todo fue sensato. El concierto de Queen fue popularacho al 100%. Bueno, entonces resulta ser que de repente veo una caravana de coches, yo me acerco y en una veo a Freddie Mercury adentro. O sea, yo a Freddie Mercury lo tuve, haz de cuenta, tú aquí, y yo le tocaba el cristal al Freddie. Tú fuiste el único que reconociste. Que lo reconocí, nadie lo reconoció, fue lo interesante. Yo dije, pues ahí está Freddie, cabrón, ¿qué onda? ¿Por qué? No, y yo le hacía así, y él no volteaba, o sea, traía gafas negras, ¿no? Así, con sus dientes de fuera, ¿no? Como siempre los tuvo, ¿no? Y nada más me veía, pero así muy de reojo, y no te saludo. Total, pasan los coches. Y ahí vas tú. Y yo voy atrás de los coches. Entonces, entran los automóviles y la puerta abierta del estadio, la parte de atrás, y se me ocurre meterme atrás de unas cajas o unos amplificadores, no sé qué era. Porque hasta eso, traían un equipo impresionante los fulanos, olvídate. O sea, uno de los escenarios más grandes que haya yo visto jamás estaba ahí metido, ¿no? Entonces me meto, me escondo, de alguna manera, dejé a mi cuate solo, ¿no? En la fila, me valió gorro. Cierran la puerta, no, se baja Freddie Mercury, porque no había los otros integrantes, llegaban en coches separados. Se baja Freddie Mercury. La primera impresión cuando yo lo vi es un chaparrito, flaquito, un X, un fulano X. No se veía tan grande como... Tan guau, ¿no? Así, X, un personaje más, yo creo que le pones, lo pones ahí a caminar y nadie lo pela, pues nadie se daría cuenta, ¿no? Se acercan dos chicas muy monas, ¿no? Se ve que pues, era gente de la high de aquí de Puebla, ¿no? Que tuvo el privilegio. Sí, pues, claro, el VIP, ¿no? El VIP, todo eso. Y luego a los abrazos y a los besos, ¿no? Con el Freddy, ¿no? Y el Freddy, pues aceptándolo, ¿no? Yo me acerqué un promedio de 20 metros, 10 metros más o menos de él. Me vio y entonces se sonrió. Y yo le dije, Freddy, ¿no? Y él agarra y me hace, hola, ¿no? Así.
No, para eso llegan los de seguridad, me piden mi gafete. ¿No traes nada? Pues no traigo nada, pues va hasta afuera, ¿no? Entonces ese fue mi acercamiento con Freddie Mercury, ¿no? No tan, ¿cómo se llama? Tan intenso como con el de Gianni Leone, pero no, yo creo que si Freddie me hubiera hecho lo mismo de tocarme así, ahí te mueres. No, yo creo que ahí sí me vuelvo amante de Freddie, la verdad. No, un chamaco de 14 años, ¿no? Total, el concierto fue sensacional. Lo único malo el comportamiento de la gente, que fue salvaje, daba terror. Aventando cosas al escenario. Dos anécdotas ahí que recuerdo perfectamente bien. Yo por ahí tengo una foto, que fue la única que sobrevivió del concierto, en la cual, ¿cómo se llama? Está tocando Brian May, Brighton Rock, precisamente su solo de guitarra. Se acerca lo más cercano al público, y está el monitor, ¿no? Y de repente explota una botella en el monitor, se rompe la botella y todos los vidrios en la cara de Brian May. O sea, puso una cara el fulano de odio como jamás la he visto, así de decir maldita sea, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí con esta bola de salvajes, ¿no? Sin embargo, muy profesional, siguió tocando, pero yo dije, el fulano ahorita apaga su guitarra y se mete y ya no sale. Así estuvo la cosa. Bueno, todo el concierto se la pasaron aventándoles botellas, zapatos, calcetines con tierra. Yo terminé empapado de tierra, porque pues, entendamos que era estadio. Estabas tú en la cancha, ¿no? Sí, estaba yo abajo. Es un estadio de fútbol, el estadio Zaragoza, si no me recuerdo. De béisbol. No, es de fútbol. Bueno, no lo sé. Es el que está allá en Loreto, ¿no? Loreto. Sí, es de fútbol. ¿Es de fútbol? Es de fútbol. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora lo utilizan para todo, ¿no? Pero bueno. Basurero. Entonces, basurero y cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando termina el concierto, Freddie Mercury agarra y dice, gracias por sus zapatos, a ese grado. No, pero claro, fue el día más feroz, que fue el sábado. El domingo yo iba a ir otra vez, pero ya mis padres, yo un chavito de 14 años, no, me dijeron ya no vas, man, por todo el escándalo que se armó al otro día en los periódicos, ¿no? Es que los chavos, ¿dónde durmieron? No, lo que pasa termina el concierto, no sé, empezó a las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche, terminó puntual a las 11, 11:30, no, y yo ya no había transporte, no había nada, y toda la horda de salvajes asaltando tiendas, rompiendo vidrios, o sea, lo vandalizando peor, coches, vándalos. Dije, bueno, yo chamaquito pues no tenía conciencia, yo venía feliz porque había visto a mis dioses, ¿no? Pero el otro día, ¿cómo se llaman los periódicos, no? Mis jefes, ¿no sabes que ya no vas? Incluso me acuerdo que nos quedamos en casa, yo escuchando mi disco en vivo de Queen, ya no pude ir. Y sin embargo comentan que el domingo estuvo muy tranquilo, muy relajado. Pero bueno, entonces termina esa anécdota, ¿no? De mi vivencia hace 31 años del concierto de Queen en Puebla, ¿no? Incluso el organizador comenta, ¿no? Eso ya ahora sí que lo repito. Llega ¿cómo se llama? El piano de Freddie Mercury a la frontera, bueno, ahí a la aduana, y el aduanero, con tal de sacarle un dinero al organizador no pasa el piano de Freddie, se queda conmigo y me lo voy a quedar yo, y tonterías de esas. Total que tuvo que soltar una lanota para que ese piano llegara al escenario, así, una lanota. O sea, entendamos al México bárbaro, al México corrupto, al México ignorante, muerto de hambre, ¿sí? Como lo que pasó con el de Rod Stewart, que también fue un asco. Ese concierto dio pie a que durante bastantes años ya no se volvieron a dar ningún añales pasaron y México vivió una sequía musical. Yo recuerdo cancelaciones de Iron Maiden, que tenía pensado presentarse en vivo, Black Sabbath, Uriah Heep, sí, que todos ellos tenían planeado presentarse. Sí, pues no. O sea, Queen abrió las puertas y las cerró, sin querer queriendo, ¿no? ¿Pero por qué? Por el comportamiento de la gente en México, ¿no? No estábamos preparados para eventos así, éramos más que tercer mundo, más que ahora antes, ¿no? Estaba peor la cosa. Digo, tuvieron que pasar las décadas, ¿no? Para que llegaran fulanos de 2,5 metros de altura, o 3 metros de altura, si quieres exagero, con unos perros que parecían leones para que la gente se comportara, ¿no? Sí.